bloque de deportes con nada más y nada menos que el Superclásico como máximo suceso de este fin de semana, por lo menos para nosotros que nos gusta hablar de eso. Así que bueno, te saludo. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bueno, buenas tardes para todos. Te noto contento en el tono, ya para ¿Te empezar. parece? Sí, te noto para contento, mí arranqué feliz. Arranqué como siempre, sin chicana, sin ningún tipo de nada. Vamos obviamente. a hablar muy seriamente del partido. Vamos a hablar seriamente del partido. Para analizar, también tocaremos otros temas relacionados al deporte, obviamente a lo largo del programa, pero bueno, cómo no empezar con lo que fue el partido, el máximo partido, ¿no?, de lo que es el fútbol argentino y lo que se está esperando todo el año, que es el Superclásico, ¿no?, entre Boca y entre River, en el estadio Monumental, en el estadio más monumental. Dos equipos que venían en alza, ¿no?, que arrancaron el año de manera complicada y que empezaron a levantar estos últimos partidos de a poco. El River de Chacho Coudet venía de ganar los 5 de los últimos 6 partidos. El Boca de Úbeda hace creo que 12 partidos que no pierde. Entonces venían ambos en alza. Se termina imponiendo el conjunto de la River, el conjunto Ceneice, en un partido parejo. Para mí fue parejo. Un empate creo que no hubiese estado mal, pero creo que si había un ganador, sí era Boca, que por ahí tuvo las más claras, digamos. River le costó tener claridad en las llegadas. Después, para hablar un poco de lo que fue el desarrollo del partido, yo creo que River empieza mejor. Creo que los primeros 30 minutos, sin ser claro dominante, creo que manejó el trámite del partido, de alguna manera. Los últimos minutos se impuso, no Boca, sino Paredes. Creo que esos últimos minutos del primer tiempo se imponen Paredes directamente con 2 o 3 pases de calidad. Y bueno, uno que deriva en el penal, en el claro penal de Rivero. Y a partir de, además define perfecto el penal Paredes, que hasta ahí ya con eso se convierte en la figura del partido. Y a partir de ahí, en lo que fue el segundo tiempo, creo que Boca comienza un poco mejor los primeros minutos, pero rápidamente, sobre todo con la salida de Paredes justamente, empieza a irse unos metros hacia atrás y River, por obvia necesidad, empieza a adelantarse en la cancha sin mucha claridad, ¿no? Medio de los ponchazos, pero tiene algunas llegadas, le genera peligro a Boca. Boca también genera peligro desde las contras, ¿no?, con el ingreso de Ceballos, y con un poco de velocidad intenta generar peligro, tiene algunas chances, se tuvo que lucir un poco el arquero Beltrán, pero bueno, sin más, River no llega a acorralarlo del todo a Boca, no llega a tener situaciones claras, y el partido termina 1-0 con una polémica de la cual ya vamos a hablar sobre el final, en la última jugada literalmente. Así que bueno, ese es mi pantallazo general del partido. No sé si coincides, Loren. Sí, la verdad que coincido bastante con lo que vos decís. Como vos bien decías al principio, llegaban dos equipos que estaban en un alza, por lo menos de resultados. Por ahí de Boca se hablaba que estaba mejor en funcionamiento, y River se hablaba que estaba ganando, pero no se veía tanto el buen juego en el equipo de Coudet. Pero bueno, obviamente llegar a un Superclásico con 6 partidos dirigidos y 5 victorias y un empate, la verdad que era muy premonitorio para el equipo local en este fin de semana. Después, lo que yo pensaba un poco en la previa era que acá se iba a definir, en caso de que haya un ganador, y lo hubo, quién seguía en la buena y quién por ahí tenía un tropiezo y que iba a tener que recuperarse de lo que es este partido. Se termina imponiendo el Boca de Úbeda. Hay que hablar un poco de Úbeda también porque, la verdad que está firmando un equipo, la verdad que encontró bastante del funcionamiento y bastante también resultados importantes. Ya es el segundo Superclásico que gana Úbeda. Hacía bastante que un técnico de Boca no llegaba a ganar 2 Superclásicos seguidos. Es cierto. Creo que de Arrobarrena, si no me equivoco, que un técnico de Boca no le ganaba a River 2 clásicos seguidos. Y también yo creo que, como vos bien decís, el partido podría haber sido un empate, pero me parece que de haber un ganador, el ganador justo es Boca, porque si vos te pones a pensar en las situaciones de peligro del partido, Boca tuvo 5 o 6 y River tuvo 1, 2 si querés. La verdad que es muy poquito para River. Y Boca, si bien no controló de la pelota por ahí la tuvo más River, Boca fue controlando el trámite y se fue jugando un poco a lo que Boca quiso el partido y no a lo que River impuso. River fue, obviamente, después del 0-1 y estando de local, fue con más ímpetu que claridad. La verdad que no se vio un River que haya fluido, salvo por ahí en la jugada más clara de River, que es esa que llegan tocando dentro del área, que Martínez Cuarta no llega a definir porque medio se la choca y le encuentra a Bray. Después no hay jugadas de River elaboradas, sino ímpetu de ir y de querer empatarlo sin tanta claridad. Y un poco lo que habló Coudet en la conferencia de prensa final, sacando lo que va a ser obviamente el análisis que vamos a hacer de las jugadas polémicas por los penales, más que todo la de River, porque la Boca fue un claro penal. Lo que dijo Coudet en la conferencia de prensa es que poco más, poco menos, él miró el banco y no tenía tantas variantes como para alterar al partido, como que no estaba muy conforme en ese sentido. Sin querer matar a los jugadores, tiró un palito como diciendo: miro el banco y no tengo cosas como para mejorar y cambiarlo el trámite. Un equipo que no armó él, digamos. Claro, un equipo que no armó él, obviamente.
Sí. Boca de a poquito empieza a encontrar con algunos que se recuperan. Si bien, bueno, quizá los últimos cambios no fueron los jugadores que uno pondría para un clásico, bueno, entró Herrera, entró Ceballos, es decir, hubo cambios que mantenían el nivel. Así que sí, se entiende la crítica del Chacho Coudet, pero Sí. bueno, a River creo que le faltó más. Y creo que fue un duro golpe que haya recibido el primer gol, que es algo que no le venía pasando a este River. Claro. Y bueno, empezar a ver cómo te sobrepones a esa situación, que es algo que a Boca tampoco le ha pasado en el último tiempo, así que también está por verse si Boca recibe el primer golpe, cómo se puede sobreponer en un partido importante. Pero bueno, en este caso la defensa se mantuvo muy sólida. Bueno, de hecho yo creo que las dos figuras bastante claras del partido fueron Paredes y Lolo. Ese era otro punto a remarcar. Si vos te pones a pensar para hablar de justificativo de quién es el mejor en el partido, los dos mejores jugadores del partido fueron de Boca. Paredes y Lolo claramente. Paredes obviamente fabuloso, digamos. Sí. Paredes fue como la diferencia en estos partidos por ahí que son muy parejos, como había arrancado, había arrancado trabado. Necesitas por ahí un jugador que haga la diferencia y bueno, cuando vos mirás el plantel de Boca decís, bueno, este es Paredes, buenos. Pero más allá de que esté Paredes, después la tiene que hacer en el partido esa diferencia. Sí. Y la verdad que Paredes la hizo porque más allá del gol en el penal, que lo pateó excelente, metió 3 pases seguidos uno atrás del otro, dejando solo a su compañero. Sí, exactamente. Por ahí lo que veníamos diciendo, que a Boca le falta un poco de efectividad a los delanteros. Sí. Es difícil puntuarlos, por ejemplo, diría los delanteros de Boca, porque son muy molestos para los defensores. Les hacen el partido muy complicado a los defensores rivales. Yo creo que eso te abre muchas puertas para generar situaciones. Vareiro pivoteando de espaldas, más peleador. Merentiel corriendo mucho, tirando diagonales todo el tiempo. Bueno, Paredes por algo lo encuentra siempre él, Claro. porque está todo el tiempo yendo del lateral hacia el central y encuentra esos espacios. Pero bueno, le falta efectividad. Lo mismo Ceballos cuando entró, que se impuso en velocidad. No entró a tontear, porque ni siquiera tiró alguno de sus enganches clásicos, sino que intentó rematar de sur del partido. Bueno, no pudo, viene de cierta inactividad. Así que bueno, Boca le falta un poco de efectividad, pero es difícil decir que juegan mal los delanteros, porque la verdad que abren muchas puertas en lo que es el partido. Sí, la verdad que lo de Merentiel es un poco coincido con lo que es la calificación, es medio complicada porque si vos te pones a pensar en dónde cayeron los pases de Paredes, cayeron en Merentiel, y la jugada del penal que termina convirtiendo Paredes, también está Merentiel involucrado, pero falló mucho, y en un partido por ahí así de cerrado vos necesitas que tu delantero meta el gol. Pero bueno, termina siendo victoria para Boca, entonces por ahí ese le termina, si querés mirar el vaso medio lleno o mirar el vaso medio vacío. En el caso de Vareiro, más que todo fue pivotear, chocar. También la amarilla temprana que lo hizo jugar un poco sin tanto golpe, o un poco menos lo que es en la intensidad. Obviamente no tenía que buscar esa segunda amarilla, pues si iba a ir expulsado iba a perjudicar al equipo, entonces tuvo que variar en eso. Por ahí después en Úbeda, no sé si vos coincidiste que salga primero Merentiel y después Vareiro. Yo por ahí hubiese hecho al revés, teniendo en cuenta que Vareiro se estaba cuidando por la amarilla y que bueno, que Merentiel podía seguir jugando. No sé eso, pero es apenas alguna comilla como para decir algo. Y bueno, sí, Ceballos entró, hizo lo que tenía que hacer en cuanto a tirar las contras. Para mí igual le faltó un poco de agresividad para definir. Sí, por eso. Ceballos es un chico que necesita confianza y rodaje. Venía sin rodaje, que lo cual te da la confianza. Entonces creo que le faltaba eso. Sí lo noté más centrado en eso, de querer definirlo y no empezar a tirar firulete como cuando entró el otro día. Y además, bueno, se encontraba bastante solo porque eran él y Jiménez y bueno, el equipo muy cortado después. Pero sí, no, yo creo que la decisión de Úbeda fue por un tema físico, porque Merentiel había llegado con lo justo al partido por Copa y lo juega igual. De hecho, una de las dudas era, bueno, si iba a jugar Merentiel ese partido por Copa, lo termina jugando y vuelve a jugar este partido. Entonces creo que Merentiel viene cargado de lo físico. Por eso casi siempre sacan primero Merentiel y después Vareiro, claro. Ahí va, Pero sí, acá no vi muchos errores de Úbeda, creo que planteó bien el partido. Bueno, y sabía que iba a ser un partido peleado, partido parejo. Después, bueno, Aranda, quizá uno de los rendimientos. Yo creo que Aranda y Ascasíbar fueron flojitos. El más flojo es Weigand siempre, no importa qué partido sea. Sí, flojo. Y la verdad que acá, claro, en un partido de estas características, que no solo el rendimiento malo desde lo defensivo, sino que también errando muchos pases. En un momento lo dejaban solo a Weigand para bueno, que después les devuelva la pelota. Era la estrategia del rival. Sí, yo creo que fue un poco el que desentonó en Boca. Sí. Claro, Ascasíbar y Aranda no pudieron, creo que se les complicó el partido por las características del partido, que era de jugar poco y de tenencia de pelota de River.
pero no creo que hayan desentonado como tal. Yo creo que ponerle a Ascasíbar y Aranda un 5 puntos, porque si no terminan de aprobar, porque no terminan de estar bien en el partido, pero bueno, ya Weigand baja un punto más, baja a 4, porque el tema es que se equivocó bastante y en jugadas por ahí fáciles se nos notaba muy inseguro. Después no termina siendo un desastre porque ninguna de esas jugadas termina siendo decisiva en el partido. Y bueno, el equipo mismo lo termina ayudando en lo que es la victoria y bueno, no terminas mirando tanto a lo que es el 4 de Boca. Sí, sin duda. Pero bueno, ese por ahí fue el más flojito. Y después, por ahí, para mirar un poco de River, si te pones a pensar en River para ver quién tuvo buenos rendimientos, para mí, Acuña, Beltrán, y no me disgustó el partido de Moreno, creo que lo terminó de dilapidar Merentiel con el caño que le hizo, pero sí, hasta ahí no había hecho un mal partido Moreno. Pero mira, estamos hablando del arquero, del número 3 y el 5, o sea, estamos hablando que... Sí, y el número 3 justamente encarando a Weigand, digamos, encarando por ese lado derecho de Weigand y Ascasíbar, que no tuvo un buen partido. Sí, los delanteros muy flojos, la verdad que bueno, Driussi ni jugó prácticamente. Sí, incalificable que jugó. Claro, y bueno. Después Salas creo que es el otro que... Es verdad, Salas es muy criticado por el hincha de River, pero yo creo que fue el más peligroso de River en cuanto a los delanteros, en cuanto a la ofensiva. Sin hacer nada extraordinario, pero bueno. Bueno, pero estuvo en las jugadas. Fue al estilo Merentiel, digamos, tirando diagonales, corriendo, peleando, fue el único que participó, digamos, en la jugada ofensiva de River. Colidio no jugó. Colidio directamente no participó, o sea, un partido malísimo de Colidio. Después, si te pones a pensar, Galopo jugó un tiempo completo y no hizo absolutamente nada. Entonces... de hecho, no entendí mucho ese cambio por el chico Mesa. No sé si era una cuestión de cansancio. Bueno, no había jugado mal tampoco. No había jugado mal, no. De hecho, Galván y Mesa, sin hacer grandes cosas, estaban guardando la pelota, digamos. Estaban haciendo que River tenga la pelota. Claro. Y vos metés a Galopo y ¿qué te va a dar Galopo? Más Galopo que no te puedan dar los que estaban ya en cancha. Ahí fue rara la decisión. Después, bueno, el chico Kendry Páez, que también sorprendente que haya jugado. Kendry Páez, que no venía siendo titular, y Subriauri, que venía siendo titular, jugó 5 minutos. Eso fue muy extraño también. Bueno, el chico Kendry Páez, yo creo que amagó a empezar bien y después se cayó. Tuvo un par de errores groseros ya a la hora de manejo de pelota. Y si vos me preguntás a mí, que por ahí, bueno, por los que juegan más o menos en la misma posición y que tienen la misma edad, yo creo que Aranda termina siendo un partido más prolijo que el de Kendry, justamente por eso, porque vos decís, bueno, un pibe en un superclásico que por ahí se quiere mostrar, que tiene como fortaleza la gambeta, qué sé yo, por ahí puede hacer... Yo pensaba, no sé, un Chango Ceballos a los 18 años en este contexto, por ahí quería gambetear y si estás en un mal día o el partido está muy cerrado, la perdés, ¿viste? Y eso te tira para abajo. No, el chico Aranda, pases cortos, prolijos, para buscar salida, tocó y pasó, no se la pudieron devolver o no se la devolvieron muchas veces justamente por cómo era el partido de trabado, que no estaba para tirar paredes. Pero la verdad que a mí no me disgustó el trabajo de Aranda. Obviamente uno quería ver más, a ver alguna que encare, alguna gambeta, algo, pero era difícil. Mirando al streamer famoso de Boca, Davo dijo mejor que no jugó súper bien este superclásico, no fue figura porque si no lo tenemos que vender a Aranda. Entonces dijo, hasta eso no salió bien de que Aranda no jugó tan bien. Sí, yo creo que Aranda también le complementó a su partido, que no se vio tanto en Kendry Páez, algunas vueltas a ayudar al equipo, a robar alguna pelota, que no es su característica, y bueno, viendo que no estaba para jugar o no estaba en lo que a él más le gusta, que es jugar con la pelota y gambetear, bueno, decir, bueno, vuelvo, ayudo, intento conectar, agarro alguna pelota, me hacen alguna falta para que el equipo salga, y bueno, eso fue lo que pudo hacer, no se pudo obviamente destacar. Bueno, otro dato del stream de Davo y Edul con Paredes, otra es que Paredes, que entiende mucho justamente de fútbol, y viste que no todos los jugadores hablan tanto de fútbol como algunos otros. Paredes entiende todo, y hasta marcaba porque le decían, bueno, dejaste muchas veces mano a mano a Merentiel, y él marcaba siempre que le picaba alto la pelota, que es cierto, Merentiel nunca se puede acomodar para, y Paredes lo remarca, le picó en todas altas la pelota. Y bueno, de hecho hace una cosa rarísima en el penal, le pega como una patada de Karate Kid. Una cosa solo pero se le puede ocurrir a él esa. Bueno, pero claro, no es por chicanear, pero la cancha de River era franja de gasa. Estaba fea la cancha. Sí, la cancha estaba complicada y bueno, eso es un detalle que te das cuenta. Bueno, pues Paredes se da cuenta de eso también. Le pone el pase enfrente, pero dice, uy, qué lástima, le picó alto. Claro, bueno, increíble lo de Paredes, la cantidad de recursos que tiene para dar pases con distintas partes del pie, eso es algo absolutamente
distinto a otros jugadores. Y aparte, un poco también se critica, que yo creo que estoy de acuerdo en parte de que Río no lo marcó encima a Paredes, pero también Paredes muchas veces puede buscar la pelota a lugares muy, muy insólitos. Al lado del central, al lado del central, o jugada parecía al lado de Blanco, por ejemplo, el 3, y desde ahí veía quién le picaba y sacaba un pase de muchísimos metros hacia adelante, poniéndosela donde necesitaba su compañero. Entonces, hay también mucho mérito de Paredes. Y también hay que remarcar eso. Sí, es verdad que en la mayoría de las jugadas no pudieron terminar de cerrarla a sus compañeros, pero bueno, hay que remarcar también lo que es la calidad de un jugador. Y no por nada es uno de los campeones del mundo y acá se notó. Bueno, Delgado clave para que Paredes pueda hacer ese laburo porque le da otra soltura a Paredes, él también lo ha marcado. Así sí, que tener ese mediocampo bien estructurado y bien con mucha marca, porque Delgado y Ascasíbar te dan mucha marca, también le ayuda bastante. Bueno, y después de parte de River, justamente hablando del mediocampo, faltó Vera, que se lesionó en partido por Copa. Bueno, justamente River puso un mix de suplentes y titulares por el partido por Copa, y uno de los titulares se le lesionó y tuvo un poco de mala suerte. No sé si Vera hubiese cambiado algo, pero hizo que Coudet termine cambiando todo el esquema. Claro. Eso fue, creo, el mayor golpe de Vera. No tanto lo que podía hacer Vera, sino que repercutió de tal manera que Coudet armó otro esquema y otro equipo. Sí, es también lo que dijo en la conferencia de prensa, fue un poco eso. Dice, también tuvimos la mala suerte de que se nos lesionan dos jugadores, como dio a entender como que no tengo el reemplazo natural. Claro. Porque no lo están usando a Castaño, claro, sinceramente. Sería Castaño, sí. Diciendo, bueno, esos jugadores están apartados, no los puedo usar, tengo que terminar recurriendo en uno de los chicos. En un momento se le escapó hasta en el banco tengo 5 o 6 guachos, después con los 5 o 6 juveniles, como diciendo, sí, no tengo recambio en lo que necesitaba. Y bueno, y tuvimos mala suerte con las lesiones. Y también obviamente la de Driussi, que a los 15 minutos se termina lesionando y saliendo, algo que le viene pasando seguido al delantero de Sí, entró Freitas también, que son todos chicos, pero bueno, viste, es el peso, porque bueno, en el caso de Boca, titulares Dilolo, Delgado y Aranda, y bueno... Claro, pero están como más afirmados. Consolidados, sí, más consolidados. Bueno, en el caso de Dilolo, yo creo que sí, bastante infravalorado, de los mejores centrales del país hoy en día, no se habla demasiado de él. De hecho, se ha hablado menos que, por ejemplo, de Rivero, que ha tenido 2 superclásicos cuanto menos complicados. Sin ser, qué sé yo, por ejemplo, en el tema del penal se le termina cayendo a él y termina haciendo el penal él, pero la verdad que toda la defensa de River estuvo mal, porque tanto Montiel como Martínez Cuarta, no sé si entre saliendo a buscar muy adelante o queriendo tirar el offside donde queda enganchado Cuña, por la duda, por si faltaba alguno, termina posibilitando y termina haciendo que Rivero se tenga que cruzar desesperado a marcar a Merentiel. Sí, yo creo que en la jugada puntual del penal no es tanto culpa de Rivero. Pero tuvo un mal partido. Después termina siendo el que aparece en la jugada porque bueno, va desesperado a cerrar y Merentiel repentiza y le pega en la mano. O sea, clarísimo penal, no hay discusión de nadie en ese penal. Pero lo que, a diferencia de los otros compañeros, por ahí no Montiel, porque Montiel no apareció en el partido mucho. Acuña y Martínez Cuarta, con un River que no sabía cómo ir, fueron llevando para adelante el equipo. Claro. Con patriada, con algunas jugadas individuales de ellos y con actitud. Eso es por ahí lo que lo termina destacando a un Rivero que, más allá de no estar bien él, también se equivocó en jugada. Hay una en el segundo tiempo que se equivoca saliendo y se la deja a Merentiel en el pie. Que sí, que Merentiel no quiere hacer goles, pero si no... claro, vos sí, llega a agarrar esa pelota Merentiel, te hace segundo gol y bueno, casi que lo perdiste vos a gran parte del partido. Entonces, claro, la verdad que fue un clásico muy malo. O sea, un poco lo que hablamos con Weigan, que a Rivero los errores se le terminan marcando porque River pierde y bueno, termina siendo clave en la derrota. Así que... Siguiendo con los puntajes, para mí Rivero ya se va a un 3 puntos, un partido muy malo. Sí, muy flojo el partido. Bueno, ya si querés podemos hablar de la polémica, así que te voy a preguntar, ¿para vos fue roja o no fue roja? ¿Esa era la polémica? Claro, ¿qué otra polémica puede haber? ¿Qué jugada difícil de determinar? Me parece a mí que sí, era doble amarilla, se tendría que haber expulsado. Yo entiendo los argumentos por el cual no termina sacando la doble amarilla. Yo creo que eso es un error que hoy en día se ve muy repetido por la dependencia que tienen los árbitros del VAR. Yo creo que el árbitro, en otro fútbol, digamos, que no hay VAR, ve la mano, es imposible no ver la mano, y es amarilla, roja, listo, se terminó la discusión.
Ahora con VAR Claro, es como que ellos se las dejan al VAR. Aparte ellos pueden frenar, tener un tiempito hasta que el VAR te llama, por más que esta jugada era muy clara, entonces en donde lo llamaran era Claro, penal. pero dice que me llame el VAR. Claro, pero y además frenar como decir, bueno, ya le voy a cobrar el penal, entonces por ahí no le saco la segunda amarilla, lo dejo en cancha, van a dejarlo con 10 y el penal, es como que pueden manejar más ese sentido que, como bien decís, sin VAR era... Mano la tenías que cobrar si no te comías un penal gigante y bueno, obviamente doble amarilla porque es un segundo al resolver. Claro, exactamente. Y además que vos por VAR no puedes decidir, me parece, otra amarilla. Porque me parece que hay un tema ahí que vos con el VAR... No, en este caso sí. En este caso sí. En este caso Herrera, si quería sacar la segunda amarilla por sanción, la podía hacer. Bueno, él me parece que le termina explicando eso a Boca, como que no hay doble sanción, ya te voy a cobrar el penal, digamos, no equivale a una segunda. El tema si hay doble sanción cuando es amarilla, porque... amarilla es amarilla, sea el full que sea. Si hace un full de amarilla y tenía amarilla, lo lamento. No es una cuestión de sanción. Doble sanción sería penal y roja. Esto es penal y amarilla. Bueno, tenía otra amarilla, es otra cosa. Pero bueno, en el partido él la termina llevando, ya después... Claro, el tema es que, bueno, Boca termina ganando, pero es una decisión que te cambia exageradamente el partido. O sea, 1-0 o penal y 1-0 y un jugador menos... ya te liquida el partido, básicamente. Sí, aparte de Herreras, la verdad que es bastante se apoyó en el VAR, digamos, en las decisiones. O sea, en esta penal decidió directamente que el VAR me llame y en la última jugada del partido, digamos, si lo llamaba al VAR iba a ser otra decisión de ahí. No, él como que, al ser un árbitro con experiencia, por ahí un poco lo que terminó diciendo Martínez Cuarta, me sorprende de vos, digamos, por ahí se recostó bastante en el VAR. Sí, creo que después en el trámite no estuvo tan mal, creo que trató de manejarlo con amarillas rápidas. Bueno, fue un partido que fue trabado, pero no hubo una cantidad de patadas exorbitantes, nada por el estilo. Ni tampoco tanto tumulto, o sea, de Paredes y Acuña y ya no más. O sea, los jugadores, dentro de todo, se dedicaron a jugar. Claro, que en esa se la fácil, que es amarilla una para cada lado. Sí. Y bueno, después en la del final, yo quiero aclarar que para mí no es penal. Ahora, lo de Blanco es una tontería abismal. Lo de Blanco es una ingenuidad y es una irresponsabilidad. Porque podrían haber cobrado penal tranquilamente y dilapida un partido por una jugada donde la pelota ni siquiera va al lugar. Sí. O sea, ni siquiera va al lugar la pelota, el jugador está lejos, está de espalda, fuera del área prácticamente. No tiene ningún tipo de sentido lo que hace. Es de esas jugadas que los jugadores como que se desconectan en un segundo del partido, se salen, se desconcentran y terminan haciendo una cosa que no va para nada con lo que venía haciendo el partido ni con lo que pedía la jugada. Obviamente, última jugada del partido, que hay una pelota al área que ni siquiera va a terminar conectando tu oponente o lo terminás empujando. Sí, la verdad que... Hoy estaríamos hablando de Blanco si eso hubiese sido penal, porque la verdad que es un error groserísimo de concepto, ¿no? De caer en cuenta de lo que está pasando en el momento y de la lejanía que estaba la jugada de una ocasión de gol. Ya digo, la pelota iba a otro lado. Sí, yo te voy a dar mi sensación de esa jugada. Cuando cae el centro al área, yo viéndola por la televisión antes de que venga la repetición, digo, se tiró Martínez Cuarta, aparte es muy exagerado todo el movimiento que él hace con el cuerpo. Después miro la primera repetición y dije, capaz que ya, ojo, la puedo ir a ver, aparte... Para mí si iba al VAR iba a cobrar penal. Exacto, aparte la puedo ir a ver, aparte si vos te pones a pensar en cámara lenta, vos cuando frenen la imagen va a estar Blanco con los dos brazos empujándola a Martínez Cuarta y Martínez Cuarta ya volando, entonces si la puedo ir a ver y la segunda reacción fue, ¿por qué hizo eso Blanco? Digamos, ¿por qué quiere hacer eso? Digamos, ¿qué error que hizo? Y bueno, un poco lo que queda para mí es que si lo cobraba, Boca la verdad que no... Wow, o sea, me están robando. Y si no lo cobra, lo mismo. O sea, no me parece una jugada que vos digas, bueno. Si lo cobraba, lo de Rivero iba a ser mucho más ruido que lo de que hoy en día, digamos, que hoy. Pero bueno, no es un penal que vos decís, nada, me están cobrando este penal, nada que ver. Sino, bueno, si vos te ponés en el VAR la imagen detenida, lo está empujando con los dos brazos y no está jugando la pelota. Y bueno, el mismo caso en River, que no es una jugada también todo el gesto que hace Martínez Cuarta, también vuela, o sea. Son de esas jugadas donde son muy dudosas y bueno, lo que haga el árbitro no estaba mal, pero bueno, obviamente si te toca para vos, te terminás festejando y si te toca en contra te quejas y más que todo hay que evaluar el error que tuvo el defensor de Boca. Claro, exactamente. De ahí que yo siendo Úbeda voy, lo agarro a Blanco y le digo, ¿qué haces? O sea, nunca más haga eso, ni se te ocurra volver a hacer eso en un partido importante, ni en ningún partido obviamente, pero menos en un partido importante, en un clásico a los 95 minutos. Porque es eso también, es un penalcito para cobrar en esa altura. Exacto. Yo creo que el árbitro sabía que si lo llamaba el VAR se iba a meter en un compromiso gigante. Yo no sé si el VAR no lo llama
o él decide que no era nada, pero no, yo creo que el VAR no lo llama y yo creo que el VAR justamente no lo quiso comprometer. Porque vos empezás, como decís vos, lo ponés en cámara lenta y Blanco hace todo el movimiento. Sí. Yo creo que así como Blanco hace todo el movimiento del empuje, yo creo que Martínez Cuarta es muy mal actor también. Porque hace un movimiento rarísimo para tirarse. O sea, poco natural. No fue se nota mucho que no fue una caída natural. Sí, bueno. Que siente el contacto y hace Vuela. como una... Claro. Y hace el esfuerzo por tirarse al piso. Sí, estaría bueno saber qué le estaban diciendo en el bar a Herrera, viste, esos segunditos que le están hablando, tipo, la verdad que puede ser penal, o sea, ¿qué es lo que le dicen? No, Estaría yo creo muy que no. bueno escucharlo. Yo creo que le dicen que el contacto fue leve, que no es suficiente contacto con suficiente intensidad como para tirarlo. Porque lo que te puede responder Herrera, yo estoy al lado de la cancha y puedo, digamos, el contacto que yo veo no es para sancionarlo, Claro. digamos. Eso es lo que te puede responder él al lado. Es que por reglamento está bien que no haya cobrado penal, porque se habla de contacto suficiente como para tirar al jugador. No hubo contacto como para tirar a un jugador. De hecho, podía seguir tranquilamente Martínez Cuarta, pero como digo, ni siquiera la jugada iba ahí. Pero bueno, está perfecto lo que hace Martínez Cuarta, porque la pelota... sí, o bueno. sea, Sí. es lo que tenés que hacer, digamos, si sos, por más de que es simulación o simulación, digamos, lo metés... De una pelota que se va al saque de arco, sacás la polémica, sí, lo obvio. metés en la duda y hasta le dejás ese asterisco al partido como diciendo el hincha de River, el que no quiera mirar el funcionamiento Claro. y que no quiera hablar del equipo, puede decir, nos robaron otra vez y con eso hubiese sido un empate. Sí, para mí no se puede hablar nunca de robo. Yo creo que, por ejemplo, no sé, en los últimos clásicos hay errores para todos lados, eso es difícil uno cuando es hincha de un club verlo, pero yo creo que en los últimos, no sé, por ejemplo, el gol que le anula a Jiménez sobre el final a los 90 minutos de un partido, creo que le había tocado en la mano, le pegó en la pierna, después en la mano y después fue gol. Creo que eso también, viste, es una de ese estilo que es muy difícil. ¿Sabés con qué jugada se puede comparar? Y bueno, también fue a favor a Boca, pero me parece mucho más alevosa. Es el gol que hace Tevez en el Superclásico que lo empuja a Maidana. Claro. Esa jugada, la verdad que esa jugada es full, digamos. Después que no lo hayan cobrado, pero esa jugada es full. Claro. Porque directamente ahí sí Más lo como desestabiliza y lo tira a Tevez. En esta jugada me parece que también Martínez Cuarta hace para mí lo que le tenía que hacer, que es siento el contacto y me tiro, estoy dentro del área. Claro. Bueno, lo de TV fue obviamente más brusco. Aparte Pero fue Tevez lo en que- ataque, Maidana en defensa. Fue lo que le cobran a Salas contra Costa Claro. este partido. Claro. Que yo creo que si era gol iban al VAR. Yo ¿En no la de creo- Salas? Sí. No, para mí no era full, o por haber un fullcito. Iba a estar en el mismo problema. Para mí iba al VAR ahí. Porque, o sea, si la de Salas entraba, para mí ahí tenía que ir al VAR porque había sido muy fullcito. Costa está en el aire, cuando estás en el aire, bueno, Claro. te tocan y caes. Claro, te desestabiliza fácil si está en el Claro. aire. Martínez Cuarta no está en el aire también en la jugada, sino que está en el plantado y Claro, ahí estaba siente el plantado. empujón. Creo que esa es la gran diferencia. Estando plantado no lo podía mover nunca. Pero bueno, termina Martínez Cuarta entre todo rescatando una polémica, como diciendo, bueno, el hincha de River que se quiera quedar con eso, puede tirar por ese lado. Yo creo que Coudet fue el primero que en la conferencia de prensa ya habló de que bueno, que tienen cosas para corregir y para mejorar. Bueno, River tiene que apuntar por ese lado porque si quiere ser protagonista tanto en el campeonato, que bueno, vienen necesitando ganar, tanto Boca como River vienen necesitando ganar, y si quieren, obviamente, tienen como objetivo la Copa Sudamericana, van a necesitar mejorar cosas River. Sí, y River que le tiene mucha falencia en los centrales en los partidos importantes. Por lo menos yo todo el superclásico que recuerdo siempre hay falencias de los centrales en líneas generales. Así que bueno, tendrá que ver cómo consolida la saga ahí, porque bueno, otro que está en el banco es Pablo Díaz, que es muy criticado por el hincha, que justamente ha tenido muy buenos rendimientos, pero errores Falla en los super. en los partidos clave, exactamente. Entonces ahí tiene un déficit River y bueno, un Pesela que se ve que desde lo físico claramente no está. Pero lo que tiene de condimento esto es que tranquilamente se podrían volver a cruzar muy pronto Boca y River, porque dependiendo de cómo se den los cruces y si siguen avanzando en la Copa de la Liga, es muy probable. El formato este hace que un superclásico en este tipo de instancias sea probable, más si los dos vienen bien encaminados, digamos. Sí, y bueno, va a definir mucho cómo cierran los dos su etapa, porque si por ejemplo empatan en posiciones va a definir que haga más puntos.
Y bueno, eso es muy importante. Ahí la localidad va a pesar un montón. Y si, por ejemplo, Boca, porque River tiene más puntos, pero podría quedar, no sé, qué sé yo, River... tercero y Boca segundo. En ese caso van a ganar la Bombonera. Sí o sí, Boca, por más que River tenga más puntos. Claro, ahí sí. Es primero las posiciones en la zona, pero bueno, por ejemplo, clasifican los 2 segundos, ahí sí va a definir quiénes son más puntos. Creo que River tiene más puntos. Por ahora sí, pero están ahí pegaditos. Quedan 2 partidos, sí. Y bueno. Boca probablemente juegue los 2 con suplente. No lo veo con ojos de que Boca vaya a ganar los 2 partidos, por ejemplo. ¿Vos decís que Boca va con los dos con suplentes? Y tiene defensa ahora, el primero jueves creo que es Boca, abre la fecha me parece. Sí, pasa que después el martes tiene a Cruzeiro de Brasil, y bueno, viene el Superclásico, Paredes ya con lo justo, así que... ¿Y quién le queda en la otra fecha? Boca tiene 4 partidos visitantes, eso también me sorprendió. Claro, son 5 seguidos, le quedaron 5 seguidos visitantes, Monumental y Monumental. Claro, tenés razón. O ya fue uno, ahora visita a Cruzeiro en Brasil. Después de eso, visita Defensa y Justicia, Cruzeiro en Varela, bueno, que más o menos como ir a Siria. Después tenés Cruzeiro en Brasil. Después te vas hasta Santiago del Estero, hasta la Luna, te tenés que ir a jugar con Central Córdoba el partido que tiene pendiente, que creo que es más viaje que ir hasta la cancha de Cruzeiro. Y después tenés contra Barcelona en Ecuador. Claro, tiene una agenda complicada. Claro, por eso digo, para mí los 2 partidos más, habiendo ganado el Clásico y habiendo hecho el colchón de puntos, yo creo que los va a terminar jugando con un equipo mayoría alternativo. Obviamente en el equipo suplente está Herrera, obviamente está Ceballos que volvió, pero bueno, creo que he encontrado confianza además con la defensa suplente. Claro, y además... Con este triunfo, la verdad que Boca se termina de clasificar y de acomodar bien. Entonces ya con eso te cierra decir, bueno, voy a tener que arriesgar. No, claro. Ya está. Y después peor, porque después ponele que quede bien parado en la Copa en los últimos 2 encuentros, los tiene entre medio de los partidos eliminatorios. Boca podría tener, si no me equivoco, Boca tiene una semana o algo de una semana libre después del partido con Central Córdoba. Pero después se enfrentaría octavos, cuartos, después tendría Cruzeiro en la Bombonera, y bueno, no sé si Boca seguirá pasando o no, pero si sigue pasando tendría semi, Católica y después le cierra. Pero bueno, dependiendo de dónde llegue Boca, pero si sigue pasando, sigue teniendo partidos de Copa en el medio, eso es lo que quiero decir. ¿Cómo estás teniendo en cuenta cómo habíamos arrancado el año, con todo lo que hablamos nosotros y lo ha hablado todo el mundo con lo que era la crítica a Úbeda, la crítica a Riquelme? En este momento, hoy en día, ¿qué opinás de Úbeda, qué opinás de Riquelme en lo que está pasando ahora con Boca? ¿Qué opinión te merece? Yo creo que Riquelme tuvo prácticamente la misma postura que a principio de año, que es que ha cometido muchos errores. Creo que, a diferencia del año pasado, de principio del año pasado, creo que le está saliendo mejor el tema de los refuerzos. Creo que los refuerzos estuvieron un poco mejor apuntados y le están saliendo mejor, porque vos te podías esperar lo que pasó con Ángel Romero, que es una cuestión de que está muy por atrás físicamente, pasó, pero también... te podías esperar que Vareiro no le vaya tan bien como le fue, teniendo en cuenta la experiencia que tenía en River, y le está yendo bien. Y bueno, a Scasiar sí se puede esperar este rendimiento. Entonces, creo que con los refuerzos apuntó bastante bien, eso podría ser un acierto. Y bueno, después yo creo que siempre a Boca cuando le va más o menos bien es porque hay lesiones y decisiones que terminan acomodando el equipo, que es básicamente que jueguen los que mejor están y que jueguen más chicos de las inferiores. Cuando Boca llega a la final de la Libertadores en 2023, el último Boca competitivo, podríamos decir, justamente lo hizo con un mediocampo lleno de juveniles, con un central juvenil que termina reemplazando justamente a Marcos Rojo, que no estaba por lesión, y bueno, y demás. Entonces, creo que los últimos campeonatos de Boca se lo terminan dando también a algún juvenil que surge y cubre alguna lesión. Creo que las lesiones terminan acomodando a Boca. La lesión el mal estado físico de Palacios y la lesión de Velasco terminan haciendo que juegue Aranda. Después algunas cuestiones en el medio de jugadores que no dieron la talla, que estuvieron lejos de dar la talla, como es el caso del Alarcón, que arrancó de titular, o algún otro jugador como Belmonte, que es muy irregular, terminan haciendo que se imponga Delgado, que tuvo que hacer muchos méritos para meterse en el equipo titular de Boca. Y ese tipo de decisiones terminan acomodando a Boca. Después, creo que de a poquito y con los resultados, Úbeda va mejorando como técnico, va tomando decisiones creo que más acertadas, o bueno, a mi gusto más coherente, pero bueno, eso es más subjetivo, pero diría que
que con más compás, digamos, para que las cosas sigan siendo bien con naturalidad. Después, bueno, ahora llegan los momentos difíciles que se empiezan a definir con cositas, Claro. con detalles, como lo fue el clásico, que se define por tener un jugador como Paredes, y como lo van a hacer seguramente las etapas eliminatorias del torneo. Mi pregunta iba por el lado, bueno, yendo a Riquelme, que es lo que analizaste primero, por ahí que Riquelme para mí acierta en los refuerzos, porque bueno, Boca necesitaba terminar de armar el mediocampo, y bueno, con Ascasíbar, que la verdad que no viene siendo un rendimiento Ascasíbar súper, pero bueno, sigue siendo ese jugador complementario que Es necesita. importante. Bueno, obviamente la llegada de Paredes, yo creo que también Román tuvo bastante que ver, además que Paredes, como dijo Davo también en el stream, viene en el prime, digamos, de su edad, de su físico. Y no sé si no es el mejor momento de su carrera. Claro, Yo estoy impresionado. la verdad que lo que hizo Paredes es para meterlo en esa cajita de los futbolistas que vuelven a su club en plenitud, como lo hizo, por ejemplo, Tevez en su momento. Y te agrego algo más. Importante esto para los jugadores que quieran volver al fútbol argentino, ver cómo Paredes pudo repuntar su carrera del fútbol argentino. Uno generalmente piensa que cuando vienen al fútbol argentino vienen a planchar un poco, Sí. y Paredes repunta su carrera. Yo creo que Paredes cuando viene, ni siquiera estaba confirmado para el Mundial, sí, pero por una cuestión de la escaloneta, digamos, y que es Paredes y que ganó la primera Copa América y lo que sea. Pero de futbolísticamente no estaba tan segura la cosa, más habiendo tantos volantes que vienen surgiendo en Europa. Y repunta su carrera y hoy hasta se podría plantear que juegue muchos minutos en el Mundial. Yo creo que en este caso, y que también se le daría a otros jugadores que opten por regresar, también le da la responsabilidad. El equipo empieza a depender de vos en vez de ser vos un partener, un jugador más de un equipo súper de punta de Europa. Bueno, a Boca es el Boca de Paredes ahora. Claro. Y bueno, después está en cada jugador si se banca esa presión, si está dispuesto y bueno, terminar jugando como está jugando Paredes. Pero bueno, eso es lo que por ahí te puede añadir cuando venís de afuera. Y después, también siguiendo con lo de los refuerzos, me parece que Vareiro, que era una apuesta media así, difícil de decir, ¿viene Vareiro? Sí, no, es medio difícil. Por ahí Ascasíbar, sí, viene Ascasíbar, pulgar para arriba, viene Vareiro, difícil. Termina funcionando hasta ahora por el momento lo de Vareiro, Sí. y se está complementando bien con Merentiel, y además con la falta de delantero que tenía Boca. Y además, si vos, yendo lo mismo, el comparativo con River, un plantel al otro, Boca finalmente termina teniendo mejor plantel que River en este momento. Entonces, por ahí yo le doy también ese punto a lo que es Riquelme. Y después por el lado de Úbeda también iba la pregunta, porque bueno, obviamente muy cuestionado, no tiene los pergaminos previos como para dirigir Boca. Termina ganando partidos importantes y le encontró un funcionamiento al equipo. No es que está ganando por ahí de suerte o teniendo por ahí alguna jugada y te mete atrás, no. Encontró un funcionamiento en la mitad de cancha, más o menos se sabe a lo que quiere jugar y genera situaciones. Todos los partidos genera varias situaciones Boca. De hecho, los partidos que no ganó en esta seguilla, varios que también mereció ganar. Entonces, por ese lado, mi pregunta era si nos poníamos a comparar lo que era al principio de año a este momento, es totalmente distinto para mí, pues, desde mi lado la opinión en ambos casos. Sí, cambió un montón. Yo digo, bueno, por eso vos siempre tenés que estar un poco ayudado con la fortuna. La recuperación de Herrera y que empiece a entrar en la rotación fue fundamental para Boca también. Jugar de Herrera está en muy buen nivel y ayuda mucho a la seguridad de Boca. Es un Boca de mediocampistas. Otra similitud con el último Boca competitivo, Sí, que era un verdad. Boca de mediocampistas, ya no de individualidades, que es algo de lo que ha pecado Boca en los últimos años. Y bueno, después, obviamente, lo de Vareiro, pero por eso te digo, lo de Vareiro es una buena con una negativa, que por ahí fue la llegada de Ángel Romero, que fue menos de lo que se pensó, que se sabía que le iba a costar desde lo físico, pero bueno, no ha jugado prácticamente. No. Inclusive en un Boca faltó delantero justamente, que ahora se acomodó. Obviamente, todo esto que estamos hablando se va a terminar de definir ahora en los partidos importantes. Exactamente, ahora Boca pierde en octavo de final y se termina tanta Claro, chacha. se termina todo el romanticismo, digamos, obviamente. Pero bueno, Pero bueno, y lo de los planteles yo creo que también, bueno, sí, es momento a momento, el fútbol es muy momento a momento, porque yo creo que en los papeles Castaño nunca puede ser menos jugador que Toto Belmonte. Y bueno, y hoy en día Castaño no puede entrar en un superclásico y Belmonte sí. Y Belmonte probablemente contra Central Córdoba juegue titular y Castaño anda a saber cuándo vuelve a sumar minutos. Bueno, sí, lo mismo Galopo, ¿viste? Qué sé yo, son esos casos que son buenos jugadores que la verdad que están pasando por un mal momento. Así que eso